Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en la epístola que escribe el apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a abrir la escritura en Romanos. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a culminar ya con esta corta serie que habíamos comenzado acerca de los cristianos y la política. Me parece que esta es la cuarta enseñanza. Me parece que es más una enseñanza que un sermón. Y con la ayuda del Señor vamos a hacerlo en esta mañana. Vamos al capítulo 1 de Romanos, el versículo 16, un solo versículo. Vamos a hablar ahora del Evangelio. Romanos 1:16, la palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que el Señor bendiga su palabra, y como les decía, hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar del Evangelio. El Evangelio. Tal vez la última década nosotros hemos podido ver que ha habido un debate muy insistente acerca del Evangelio, básicamente por unas diferencias en cuanto a la soterología entre posiciones calvinistas con posiciones arminianas acerca del Evangelio, el poder del Evangelio. Y este debate, hermanos, muchas veces ha sido muy severo de parte del lado calvinista contra el lado arminiano. Se decía de que ellos no predicaban el Evangelio, decían, ¿no? Principalmente por la práctica decisionista de las iglesias, tal vez porque se creía que hay un sector teológico que abraza una teología que enseña de que el hombre es libre de su propio destino, que el pecador en el momento que él quisiera puede tomar una decisión de su propia voluntad, de su propio libre albedrío y abrazar a Cristo. Y que también tiene en él intrínsecamente el poder de resistir cuando la gracia de Dios quiere salvar y decir: no, pues Cristo, yo no quiero que tú me salves. Y entonces esto ponía pues prácticamente el poder del Evangelio en manos del pecador. Es decir, el pecador lo recibe o el pecador lo rechaza, y la soberanía de Dios prácticamente era desaparecida. Entonces se hizo este debate, se inició un debate. Creo que hasta ahora comienza este debate principalmente en hermanos, algunos hermanos, otros quizás no lo sabemos. Y no lo sabemos porque, hermanos, en la experiencia misma nos ha enseñado de que algunos que contendían ardientemente por el calvinismo han terminado en el mundo. Y con tristeza lo digo, pero esa es la verdad. Solamente ha habido un mover intelectual. Y esto lo que hacía era suscitar un choque de ideas, ¿no? Que básicamente era, pues, como decir, mi posición es la correcta, como si el Evangelio se tratase solamente de palabras frías. Y estos debates del Evangelio, pues, hermanos, yo les voy a decir de que yo he llegado a la conclusión de que aún aquellos que dicen defender el Evangelio, o algunos que dicen hemos descubierto el Evangelio, que nosotros abrazamos el verdadero Evangelio, hermanos, ni siquiera conocen lo que es el Evangelio. Y no conocen el Evangelio porque cuando ellos escuchan un Evangelio diferente no se dan cuenta. No conocen el Evangelio porque cuando escuchan a un predicador hablando de tal manera que el Evangelio es pervertido, no se dan por enterados. Y siguen ciegamente esa forma de doctrina que evidentemente es distinta al Evangelio. Es otro Evangelio. Y hoy día, hermanos, en esta oportunidad yo quiero hablarles de la justicia social o del Evangelio social para terminar nuestra serie de los cristianos y la política. Y quiero comenzar, hermanos,
diciéndoles que el 20 de abril de este año los ministerios Ligonier, yo creo que sabemos que el ministerio Ligonier fue un ministerio que fue plantado por R.C. Sproul, un predicador presbiteriano que ya pasó a la presencia del Señor. Pues ese ministerio publicó en las redes sociales un tweet con el siguiente contenido, y escuche bien el contenido del tweet, es decir, público, ¿no? El tweet dice así: las líneas están siendo trazadas. Tanto Al Mohler como Ligon Duncan fueron separados de Ligonier como compañeros de enseñanza por la transigencia percibida en materia de justicia social. Varias conferencias que se aproximan hacen que la conferencia Martin Luther King 50 se vea aburrida. Recordemos cómo decir la verdad en amor este verano a medida que este debate se intensifica. Hermanos, esto es un anuncio público de Ligonier. Es un anuncio público de una doctrina que es llevada a la práctica por los líderes o los pastores de los ministerios Ligonier. Y esta doctrina se llama la doctrina de la separación eclesiástica y la doctrina de la separación bíblica. Este ministerio ha separado de ellos, o sea, se ha apartado, se ha alejado tanto de Albert Mohler como de Ligon Duncan, y como dice Ligon Duncan, como dice en ese tuit, por causa de la justicia social o del evangelio social. Este ministerio estaba poniendo distancia con los predicadores Albert Mohler y Ligon Duncan por razones de una enseñanza hereje que estaba siendo abrazada y predicada por ellos, y esta doctrina o este evangelio hereje se llama el evangelio social. Es algo, hermanos, que pues verdaderamente yo no me esperaba que ellos hicieran. Porque verdaderamente, hermanos, ellos han estado andando de la mano con estos dos predicadores famosos. Y estos dos predicadores famosos, no solamente ellos, como vamos a ver, abiertamente han dado su aprobación a un evangelio falso. Y no solamente Ligonier estaba siguiendo con ellos, sino que hay muchos bautistas, principalmente reformados, que siguen ciegamente a estos hombres, Albert Mohler y Ligon Duncan. El problema con la fatal enseñanza doctrinal de estos predicadores, quienes militan en las filas del nuevo calvinismo, no se circunscribe únicamente a esta doctrina de la justicia social, sino también en otra más que conducen a la iglesia al ecumenismo. Introducen la mundanalidad dentro de la iglesia y otras atrocidades que son aborrecibles para Dios y que están claramente contenidas en su palabra. Yo supongo que son muchos quienes dudan frente a esta separación y se deben de preguntar lo siguiente: ¿cuál debería ser mi posición y la posición de mi iglesia frente a esta doctrina, frente al evangelio social, frente a los predicadores que predican, defienden el evangelio social? ¿Cuál debe ser mi posición como cristiano? O yo como pastor debo decir, ¿cuál debe ser la posición de nuestra iglesia frente a esta enseñanza? Debemos también desvincularnos de estos pastores, así como lo ha hecho Ligonier públicamente. ¿Es la justicia social una doctrina terciaria como Albert Mohler fatídicamente enseñó a la iglesia y la iglesia ciegamente lo recibe? ¿Debemos nosotros creer eso? Bueno, el evangelio social es una doctrina terciaria. Podemos continuar en amistad, en comunión con ellos. ¿O es el evangelio una doctrina primaria? Fueron muy duros, algunos podríamos pensar, fueron muy duros y apresurados los hermanos del ministerio Ligonier. Fueron duros ellos. ¿Qué es primero, hermanos? ¿La amistad con los pastores o la amistad con Dios? ¿La fidelidad con pastores famosos que están descarriados o la fidelidad con el evangelio de Cristo? ¿Qué debería ser primero? Esta es una pregunta muy difícil para muchos. Es muy difícil porque vivimos, hermanos, en un tiempo donde la idolatría
invade las iglesias que supuestamente son de sana doctrina. Idolatría al hombre. Yo creo que estas preguntas surgen cuando los corazones son gobernados y dirigidos por lo que la mayoría reformada aprueba o desaprueba, en lugar de ser gobernados, guiados por los preceptos de las Sagradas Escrituras. Tristemente, la iglesia no es bereana. La iglesia no confronta la predicación del pastor con la Escritura. No. A la iglesia le basta y dice, pues yo no creo que muchos evangélicos deban de estar equivocados. A mí me parece que muchos reformados no pueden estar en error. Ellos lo aprueban a estos predicadores. Entonces yo también sigo por allí. Yo también voy ahí haciendo la misma cola, así como iban todos esos ratoncitos cuando el flautista de Hamelin tocaba y seguían la flauta y todos murieron en el río. Tristemente, hermanos, la gran mayoría de la llamada iglesia reformada no camina según lo que el discernimiento bíblico ordena, sino que camina sobre la base de la idolatría, los predicadores famosos. Y aunque la iglesia reformada tiene mucho conocimiento teológico, miren, hermanos, esto es lo curioso. Tienen mucho conocimiento teológico, pero no pueden discernir entre un evangelio y otro. No pueden hacer diferencia entre la verdad y la casi verdad. Y hay muchos que siguen herejías conocidas para no terminar completamente ignorados por esta nueva reforma. La presión, el deseo de que sus reputaciones no sean dañadas. Es no pararse. Una cosa, hermanos, y yo creo que lo comenté con ustedes también, una cosa es pelear contra el nuevo calvinismo y otra muy diferente es luchar por la verdad. Pelear con el nuevo calvinismo es enfrentarte en 2 o 3 cosas, o 4 cosas. Pelear por la verdad es pelear por el evangelio, pelear por mucho más que 2 o 3 cosas. No es pelear por el principio regulador de la adoración, no es pelear por guardar solamente el día del Señor, no. Defender la verdad incluso, hermano, va a implicar de que en algún momento tengamos que hacer frente a estos famosos, como yo les estoy diciendo. Pero claro, hay un deseo, hay un instinto de supervivencia. El hombre tiene ese instinto de supervivencia, ese instinto de guardar su reputación. Un hombre nunca se acercaría a un cable de 5000 voltios y tratar de tocarlo o estar cerca porque sabe que su vida corre peligro y se aparta. A un hombre no le gusta que su nombre sea difamado, sea manchado. El hombre siempre tiene ese principio de autosupervivencia. Tristemente en el evangelio también es así. Tristemente nosotros decimos que nuestra vida no vale nada y se le hemos puesto al Señor, pero solamente de palabras. A veces decimos, bueno, que mi nombre sea vituperado como el nombre del Señor lo fue, pero es solamente de palabras, porque en el fondo ese instinto de supervivencia hace que prefiera estar en el error antes que la verdad, porque el precio de estar en la verdad va a ser su nombre y va a ser aún su propia vida. Parece pues, hermanos, que hay un gran deseo en una gran cantidad de iglesias por aumentar sus membresías y sus asistencias. Y lamentablemente deben de retocar el evangelio para alcanzar esa meta de crecimiento numérico. Se puede resumir ese evangelio retocado que les digo con las siguientes palabras. Es un evangelio falso que busca cristianizar al pecador no convertido, cristianizar a la sociedad caída en el pecado, creando los resultados materiales del evangelio verdadero, pero sin la regeneración del corazón que da el Espíritu Santo. Cuando hablo, hermanos, de crear los resultados materiales del evangelio verdadero, me refiero a una moralización de vida que no proviene de la obra verdadera del Espíritu de Dios. Y esto es fácil de ver en muchas congregaciones que mantienen profesantes falsos, quienes ocultan por un tiempo sus pecados, sus iniquidades, sus mundanalidades, hasta que llega un momento en sus vidas que exhiben sus pecados sin ninguna vergüenza, hasta en las redes sociales.
¿Ustedes creen que un pastor no se va a dar cuenta quién es incrédulo y quién no es, y quién es creyente dentro de su iglesia? Sí, es posible que podamos ser engañados en un momento, pero hermanos, siempre hay un momento, hay una oportunidad, hay una palabra que delata el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas personas que han sido cristianizadas y han sido considerados cristianos únicamente porque tienen conocimiento intelectual de la doctrina, pero viven dando la espalda a esa doctrina. Saben en sus corazones que no son creyentes, que abiertamente pecan contra el Señor, que sus corazones están todavía inclinados al mundo, a la maldad, a su música, a sus tatuajes, a su licor, a sus drogas, a su tabaco, pero los tienen como creyentes en sus iglesias. Los tienen en sus iglesias. La palabra del Señor claramente enseña que en 1 Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hermanos, ¿qué hace la iglesia o qué debería hacer la iglesia cuando los pecados de sus miembros son abiertamente conocidos y claman a gran voz? Cuando nosotros podemos observar que hay hermanos terriblemente miembros de iglesias, hermanas en bikini, posteando en el Facebook, exhibiendo su desnudez para que toda la iglesia la vea, cuando esa desnudez debe ser guardada únicamente para su marido. O cristianos que aparecen en los conciertos salseros con una lata de cerveza en la mano y un cigarro, y diciendo que están allí para la gloria de Dios. ¿Qué debería hacer un pastor cuando ve todo eso? ¿Qué debería hacer un pastor cuando sabe que de su iglesia, cuando termina el estudio bíblico, se van al pub a beber licor? Claro, sin embriagarse, pero están allí. O cuando termina el servicio se van al billar, un sitio, hermanos, donde las palabras sucias abundan, donde el licor se vende. ¿Qué hace un cristiano allí? Y claro, se les permite a ellos todavía estar en el ministerio, estar en el liderazgo, en la enseñanza a los niños, en la enseñanza a los adultos. Ese es el evangelio que dice esa falsa reforma defender. Ese es el evangelio que no tiene ningún poder para convertir a ningún pecador, que las iglesias todavía reciben a esos miembros simplemente porque creen que la moralización ha ocurrido en sus vidas. ¿Qué evangelio se ha predicado en un lugar donde el pecado de sus miembros debe ser tolerado y pasado por alto? Dígame, ¿qué evangelio enseña eso? Sin lugar a dudas que desde esos púlpitos debe estar predicándose otro evangelio. Pero ellos dicen: defendemos el evangelio, tenemos el evangelio verdadero. ¿Y de qué te sirve tenerlo si tienes una membresía mundana? Una membresía inclinada al pecado, a las iniquidades, al mundo. La iglesia, hermanos, desde sus inicios ha sido concebida para ser luz en medio de las tinieblas. Y esto lo vemos en todas las epístolas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. En todas las epístolas del apóstol Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, nosotros encontramos a la iglesia siendo luz en medio de las tinieblas. Una iglesia combativa, una iglesia militante, una iglesia que se paraba firme y expulsaba a todos aquellos falsos hermanos, a todas falsas doctrinas. Pero la iglesia ha sido concebida para hacer luz en medio de las tinieblas, y en nuestros días también. Y las tinieblas, hermanos, se manifiestan de diferentes maneras que pueden resumirse de esta forma. La iglesia es luz en medio de las tinieblas del paganismo. La iglesia es luz en medio de las tinieblas del judaísmo judaizante. Las iglesias son luz en medio de las tinieblas de la filosofía mundana. Y la iglesia debe predicar el evangelio de Cristo, el único y verdadero evangelio, en medio de esas tinieblas, en medio de ese contexto, y no debe de ceder ni un solo milímetro a ellas, ni a los judaizantes, ni a los mundanos, ni a los paganos. Así como en el tiempo de los Gálatas, usted recordará, se presentó el peligro del falso evangelio judaizante. Así también hay muchos evangelios
falsos en nuestros días, no solamente el evangelio judaizante. Y tristemente la iglesia ni siquiera puede hacer, hermanos, en su mayoría, una diferencia entre estas tinieblas. Y tristemente, les vuelvo a decir, confunden obediencia a los preceptos de la palabra de Dios como judaizantes. Al que obedece se le dice legalista, fariseo. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué evangelio es ese? ¿Un evangelio que desobedece? Un evangelio que dice, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Vive la vida como a ti te da la gana, pero ven a la iglesia y ofrenda. ¿Qué evangelio es ese? Ese es un evangelio falso. Solamente el evangelio verdadero es aquel que tiene el poder para la salvación del pecador, como nosotros hemos leído en Romanos. Porque la Escritura dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea Dios por eso, hermanos. Y por lo que he dicho, también yo quisiera hacer una conclusión adelantada de nuestra meditación de esta tarde. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la única esperanza para este mundo. Los políticos no pueden salvar a este mundo. Los economistas no pueden salvar a este mundo. Las acciones sociales no pueden salvar a este mundo. El evangelio lo que hace es preparar al creyente para el mundo venidero. Y la única manera de ser preparados para esa eterna esperanza es por medio de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados y nos trae perdón. Esa es la única manera. No podemos tener los efectos santos y puros del evangelio cuando el evangelio de Cristo no es predicado al inicio y durante el peregrinaje aquí en la tierra. El evangelio es la vida del creyente. El evangelio te salva al inicio, el evangelio te va salvando mientras peregrinas aquí en la tierra y el evangelio te salva cuando entres a la eternidad. Hoy en día, hermanos, hay muchos, aún dentro de la rama reformada, que desean el fruto del evangelio en sus iglesias y en sus sociedades sin buscar la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y del poder del evangelio. Y yo pregunto, ¿cómo es que puede ser posible eso? ¿Cómo puedes tener el fruto del Espíritu Santo si no conoces la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes tú pretender tener una sociedad mejor si es que ella está llena de pecadores, hombres que aborrecen a Cristo y rechazan el evangelio? Hoy en día, pues, se insiste en la necesidad de conocer a Dios. Se insiste en la necesidad de conocer su palabra. Se insiste en la necesidad de conocer los hechos del evangelio, pero de una manera intelectual y teológica solamente, porque vemos que la iglesia no vive según aquel conocimiento. Y eso es triste. Es triste. Porque cuando tú preguntas, ¿y Cristo murió por los pecados para darte libertad de pecado? ¿Tú crees eso? Sí, la Biblia lo enseña, lo he leído en la teología. ¿Y por qué eres esclavo del pecado todavía? ¿Tú no has visto que el evangelio es santificación para el creyente? Sí, lo dice la Biblia y lo he leído en este libro de teología. ¿Y por qué no vives santamente? Hermanos, es que todo lo que está sucediendo en nuestro día es puro intelectualismo. Y en realidad, esos choques que yo veo y he visto todavía en alguna oportunidad acerca de esas luchas de la predestinación y de esas luchas que se hacen acerca de la depravación total, son, ¿saben qué? Luchas donde solamente se golpean las cabezas. Así como esas luchas de esos cabritos, tal vez ha visto usted cuando se pelean, corren uno en pos del otro y se golpean duro en la cabeza. Es eso, luchas de cabeza contra cabeza, idea contra idea, pero del poder del evangelio no hay nada en sus vidas. Yo quisiera hablar, hermanos, de este evangelio. Yo quisiera hablar de este evangelio falso de la justicia social. Este evangelio social que enseña no solamente Albert Mohler y Ligon Duncan, sino que enseñan también otros más. Y es bueno que nosotros tratemos este tema. Es bueno que abramos los ojos
y podamos conocer, oh sí, esto es un evangelio falso, pero no solamente que conozca que eso es un evangelio falso, sino que además obedezca usted al Señor cuando Él le dice qué es lo que tiene que hacer de aquellos que enseñan doctrinas falsas dentro de la iglesia. Se considera un pastor bautista de los Estados Unidos de nombre Walter Rauschenbusch, así se llama él, quien afirmó lo siguiente en su libro Una teología para el evangelio social, precisamente como el fundador del evangelio social. Y mire cómo es que él dice en su libro. Él dice, comienzo la cita: la principal consecuencia del evangelio en la tierra no es el perdón de los pecados, sino la solución al racismo, la desigualdad social o económica, la pobreza, el crimen, los problemas ambientales y otros males sociales. ¿Qué piensa usted de eso? Está clarito, ¿verdad? Cuando alguien nos lo enseña así, cuando un pastor bautista lo habla de esa manera, nosotros deberíamos inmediatamente decir, un momento, eso no es el evangelio. Pero ¿saben, hermanos? Lo triste es que cuando se lo pasan por debajo de la mesa, cuando se lo pintan bonito, cuando le pintan muchas flores, cuando le hablan de mucha doctrina, y esto mismo se lo ponen a usted en los oídos, no se da cuenta. Pero en el fondo, esa enseñanza del evangelio social se resume en esto que este hombre escribió hace algunas décadas. La idea de aquellos que promueven este falso evangelio es que en tanto sean aliviadas sus condiciones de miseria y desigualdad, entonces habría una mejora de la naturaleza moral de las personas incrédulas que tienen aquellas necesidades. Y esto contribuiría a un bienestar social. ¿Ha agarrado usted la idea? Se lo voy a repetir. La idea de aquellos que promueven este falso evangelio es que en tanto sean aliviadas sus condiciones de miseria y desigualdad, es decir, racismo, desigualdad social, económica, cuando sea aliviada la pobreza, cuando ya no haya crimen, cuando los problemas ambientales y otros males sociales sean solucionados, entonces habrá una mejora de la naturaleza moral de las personas. Escuche bien, de la naturaleza, una mejora de la naturaleza moral de algunas personas incrédulas que tienen aquellas necesidades, y esto contribuiría a un bienestar social. Hermanos, ¿dónde dice esto en la Biblia? Yo lo desafío a que usted abra la Escritura. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Hermanos, yo les decía, no solamente Albert Mohler y Ligon Duncan han sido persuadidos por este otro evangelio, sino que los postulados de este movimiento también son abrazados por el movimiento paraeclesiástico conocido como la Coalición del Evangelio de Tim Keller o el Gospel Coalition. ¿Cuántas veces, hermanos, de mi parte hubo una exposición de esta enseñanza errada de este movimiento? Pero yo otra vez vuelvo y les digo, como dicen los colombianos, dicen así, vuelvo y les digo, hermanos. La idolatría arrastra a esta nueva reforma, así como esos ratones del flautista de Hamelin. No se dan cuenta, no perciben, leen y no entienden, escuchan y no perciben. Parece que tienen los oídos tapados y su discernimiento muerto. El Gospel Coalition no predica el evangelio, hermanos. Sí creen en las doctrinas de la gracia, pero ellos no practican, no predican el evangelio de Cristo. Ellos predican otro evangelio. Por eso es que ellos tuvieron hace no mucho tiempo esa conferencia que se llamaba Martin Luther King 50. Por eso es que vemos allí que ellos hablan de racismo, que no debería haber racismo. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo le voy a decir, hasta que en ese movimiento existe una especie de ideología marxista entrando dentro de la iglesia. Sí, Tim Keller, vamos a citar lo que él también enseña. Pero también, hermanos, ha sido absorbido este falso evangelio y predicado por la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de las Convenciones Bautistas del Sur. Hermanos, la Convención Bautista del Sur es una convención que está o debe ser declarada en estado de emergencia. Es una convención donde Albert Mohler fue presidente hace no mucho tiempo atrás. Y, hermanos, ha sido contaminada por otros evangelios
que nosotros ya de verdad creemos que no debería llamarse ni siquiera bautista. Por ejemplo, David Platt. Tal vez usted ha escuchado también de este pastor nuevo calvinista. David Platt, él es el expresidente de la Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur, David Platt. En un sermón predicado en un evento del movimiento para eclesiástico Juntos por el Evangelio, Together for the Gospel, en el año 2018, hace poco nomás, él hizo las siguientes preguntas. ¿Por qué muchas de nuestras iglesias son tan blancas? Queriendo referirse a la membresía, pues, de los gringos. Otra pregunta que hizo es, ¿por qué muchas de nuestras instituciones, seminarios y organizaciones misioneras son tan blancas? O sea, ¿por qué no hay afroamericanos? ¿Por qué no hay latinos ahí? ¿Por qué todos son blancos? Otra pregunta que hizo es, ¿por qué esta conferencia, Together for the Gospel, en el año 2018, es tan blanca? ¿Por qué hay mucho blanco aquí? Hermanos, yo no veo en ninguna parte que se nos llame a nosotros a luchar contra el racismo. El racismo va a existir mientras exista el pecado afuera, hermanos. Siempre va a existir. Tristemente, dentro de los evangélicos, los falsos creyentes son racistas también. Sí, a veces un creyente hispano no es recibido en una iglesia de blancos en los Estados Unidos, yo se lo digo. Hay racismo dentro de la iglesia. Pero ¿acaso el evangelio a mí me llama a combatir el racismo? ¿Acaso el evangelio es proclamar de tal manera de que tengamos un mundo mejor aquí en la tierra? Habíamos hablado de Tim Keller. Tim Keller es el pastor fundador, pues, de la iglesia presbiteriana El Redentor en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Es un hombre que vende muchos libros, tiene muchos seguidores, generalmente son nuevos calvinistas. Aquí en Perú tiene mucha gente que lo defiende a este falso pastor, porque es un falso pastor. Tim Keller afirma lo siguiente. Miren cómo dice, y observe usted que esto no es el evangelio. Cuando el mundo vea a la iglesia evangélica haciendo justicia, el mundo se interesará en la justificación. Querrán saber qué cambiaron los cristianos. La respuesta será la justificación. ¿Así? O sea, cuando el mundo me ve a mí haciendo bienestar social, se va a interesar por Cristo. Se va a interesar en la justificación. ¿Cómo se van a interesar en la justificación? ¿Qué entienden ellos? Un incrédulo que sabe de lo que es justificación. ¿O es que quieren mezclar los términos justicia social con la justificación imputada de Cristo? ¿O es una palabrería aquí que se utiliza para llevar, pues, a estas ovejas que no tienen discernimiento fuera de lo que es el camino correcto del evangelio? Y él también señala lo siguiente. Mire lo que dice Tim Keller. Comienzo la cita. ¿Cómo sabes que realmente eres salvo por la fe? Cuando te preocupas por los pobres. Cuando ves personas sin recursos, tu corazón se dirige hacia ellos. Si no lo haces, quizás estés salvado, pero te falta la evidencia de la salvación. La justificación lleva a la justicia. La justicia es el signo de la justificación. Esto está en toda la Biblia. ¿Así, hermanos? ¿Está en toda la Biblia? Pues yo no lo veo. Yo no sé qué cosa es lo que este predicador famoso ve que le ha llevado a esta conclusión. Así como es que yo realmente soy salvo. Cuando me preocupo por los pobres, en 1 de Juan nosotros encontramos cuáles son las evidencias de la salvación. Y en ninguna parte se nos dice que es la preocupación por los pobres. En ninguna parte se nos dice de que la evidencia de mi cristianismo es porque yo procuro erradicar la pobreza de aquí, del mundo. ¿En qué parte enseña eso? Rick Warren también es otro más que enseña acerca de la justicia social. Él tiene un libro, ¿no?, que se llama Una vida con propósito. Pero él fue el creador de una asociación que se llama Peace, paz. Peace, o sea, paz en español se deletrea P-E-A-C-E. Y esas siglas corresponden a un acróstico.
Porque este movimiento PIS es el falso evangelio social. ¿Y qué significa PIS? PIS significa P de plantar iglesias evangélicas, E de equipar a los líderes de esa iglesia, A, ¿qué cree que significa A? Asistir a los pobres, C, cuidar a los enfermos, y E, educar a la siguiente generación. ¿En dónde se habla acá de predicar el evangelio? ¿Dónde? Plantar una iglesia, equipar líderes, aliviar la pobreza, aliviar a los enfermos, ¿y qué más? Educar a la siguiente generación. ¿En qué la vas a educar? ¿En esas cosas? ¿O hay que predicarles el evangelio? Hay que confrontarle a la siguiente generación para que se arrepienta de sus pecados y se vuelvan a Cristo. ¿No es predicarles ese evangelio que es el poder de Dios para salvación? Rick Warren sostiene que hay muchas villas, o sea, muchas aldeas, muchos pueblos donde no hay escuelas. En esos pueblos no hay postas médicas. Pero él dice, pero si hay una iglesia. Si hay una iglesia. Entonces Warren sostiene, por medio de una analogía de un taburete de 3 patas, él dice, para llevar adelante este proyecto PIS es necesaria la intervención, 1, de los gobiernos, 2, de las empresas privadas, y 3, de la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia allí? Juntándose con el gobierno y con la empresa privada para aliviar la pena de los pobres, la pena de los enfermos. ¿Dónde dice Cristo que la iglesia nos llama a esto? Es verdad. Cristo dice, porque no me lo hiciste a mí, no se lo hiciste a uno de los míos. O Cristo dice, porque me lo hiciste a mí, pero no lo dice en este contexto. Ese sermón no dice esto. Es verdad, Santiago también dice que si vemos a nuestro hermano que está en necesidad, debemos proveer para sus necesidades. Pero no nos dice que tenemos que aliviar la pobreza del mundo. Lo que intentan hacer estos pastores es 2 cosas, que la iglesia haga 2 cosas. Primero, honrar a Dios, y después beneficiar a la humanidad o beneficiar a la sociedad. Hermanos, pero la palabra de Dios no manda a la iglesia a beneficiar y aliviar los problemas de las sociedades y del mundo entero. Y los que pretenden hacerlo simplemente caminan fuera de la palabra de Dios y marchan por sus propios caminos. Esto es un evangelio falso. En ninguna parte se nos dice que el evangelio sea eso, mitigar la pobreza. Lo que siguen estos pastores y movimientos por medio del evangelio social, o lo que ellos persiguen, es usar a la iglesia de Cristo para promover derechos civiles. Hermanos, hace poco, ¿no? El año pasado creo que fue esa conferencia Martin Luther King. Y el Gospel Coalition hizo un llamado, claro que eso está en inglés, ¿no? Hizo un llamado para las hermanas afroamericanas. Y no hizo un llamado a las hermanas blancas, no hizo un llamado a las hermanas hispanas, no hizo un llamado a las hermanas indias, no hizo un llamado a las hermanas de las otras razas, solamente un llamado ¿a quién? A las hermanas afroamericanas. ¿Por qué? Esa conferencia tenía, hermanos, el propósito, ¿sabe de qué? De que se le pida perdón a los afroamericanos, que se le pida perdón por la discriminación racial por la que ellos sufrieron en los Estados Unidos de América. ¿Y la iglesia está llamada a eso? Ya aparece ya esa comisión de la reconciliación nacional entre terroristas y las autoridades. ¿La iglesia está llamada a eso? No, no está llamada a eso. Por eso es que es un falso evangelio. Hermanos, a veces, yo les voy a decir, a veces nosotros pensamos, no, pero suena bien, suena humano, suena bonito, hermanos, pero no está en la Biblia. Usted tiene que pensar bíblicamente, no en lo que es bonito. ¿Está en la Biblia? Eso debe ser usted, la pregunta de usted debe ser, ¿está eso en la Biblia? No, no está, entonces es falso. Ya está. Pero le cuesta, ¿verdad? A la iglesia reformada de hoy le cuesta decir eso, ¿no? Porque el corazón está más inclinado al hombre que a Dios.
Hermanos, pues ellos quieren promover los derechos humanos con el propósito de mejorar la sociedad según los estándares de Dios o según los estándares del mundo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es según el estándar de Dios o es según el estándar del mundo? Si es según el estándar de Dios, tiene que estar en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, es el estándar del mundo. Y la pregunta es, ¿qué hace la iglesia trabajando para los estándares del mundo? La iglesia está dedicada a predicar el evangelio, como hemos dicho. Y es bueno recordar, hermanos, en esta parte, las palabras del Señor cuando nos amonesta por medio de las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. La Escritura dice, la palabra del Señor dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, el evangelio social es un evangelio pervertido, es otro evangelio. Es un evangelio que conduce hacia el ecumenismo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Todo esto está atado, ¿no? Como dice el dicho, no, ellos no dan puntadas sin nudo. Ellos no dan puntadas sin nudo. Es un evangelio que conduce al ecumenismo. De allí que no nos debe sorprender que los pastores citados tengan afinidad con los católicos romanos. ¿Tienen ellos afinidad con los católicos romanos? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Tienen afinidad con el catolicismo romano por medio de asociaciones, porque ellos son parte del directorio de organizaciones ecuménicas. Cierta vez un pastor me dijo a mí, no, pero el hecho de que él sea parte de un directorio ecuménico no significa que es ecuménico. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace allí entonces? ¿Hasta dónde llega la insana mente de querer defender lo indefendible por la idolatría a los pastores? Ellos se juntan, pues, también con aquellos que son ecuménicos abiertos. Usted lo ha visto a Rick Warren, cómo se junta con el Papa, cómo es su enseñanza. ¿Y quiénes se juntan con Rick Warren? ¿Quiénes son los que se toman fotos con Rick Warren? ¿Albert Mohler no es uno de ellos también? Porque tienen afinidad, hermanos. Albert Mohler también no firmó la Declaración de Manhattan, una declaración declarada por la Iglesia Evangélica como ecuménica. Por supuesto que la firmó. Y él también predica el evangelio social al igual que Rick Warren. Pues la premisa, ¿por qué es ecuménico? Porque hay una premisa ahí. La premisa, ¿sabe cuál es? Y Satanás es muy hábil. Es muy hábil. Y siempre, ¿no? A la ovejita que no tiene discernimiento, se la lleva y se la lleva al matadero. La premisa es estar unidos para tener un mundo mejor. ¿Y usted qué dice a eso, hermano? Que debemos unirnos para tener... ¿A usted le gustaría tener un mundo mejor? Son preguntas difíciles. Y uno dice, ¿pero quién no quiere tener un mundo mejor? Por supuesto que quiero tener un mundo mejor. Entonces si quieres tener un mundo mejor, debemos respetar las posiciones religiosas de cada quien. ¿Con qué objeto? Con el objeto superior de conseguir paz y justicia para todos los seres humanos. Y así, hermanos, la iglesia es llevada a las arenas diabólicas del ecumenismo. Eso es lo que te venden. Necesitamos luchar contra el aborto. El aborto es aborrecible para Dios. Sí, dice el evangélico, sí es aborrecible. Entonces ven, vamos a juntarnos con los católicos. Vamos a juntarnos con los ateos moralistas, vamos a juntarnos con los mormones, con los testigos. Todos ellos quieren un mundo mejor, unámonos a ellos. Y ahí va la oveja, ahí va la oveja. No queremos que haya homosexualidad en las escuelas de nuestros pequeños. No queremos que le perviertan la mente. ¿Verdad que no queremos? No queremos eso. Vamos a juntarnos con los católicos, vamos a juntarnos con los ateos, vamos a juntar ecumenismo. Hagamos una lucha juntos, peleemos juntos esta batalla para que nuestros hijos tengan escuelas libres de la ideología de género, para que tengan un mundo mejor. Hermanos, ¿ese es el evangelio? ¿Eso te manda Dios? ¿No dice acaso, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos?
pero la astucia de ellos pues puede más sobre aquel que no discierne. Y se lo arrastra y se lo lleva, abandona el precepto bíblico y termina por allí quién sabe dónde, quién sabe dónde. Hermanos, esto del ecumenismo, yo les voy a decir, parece que a nadie le importa. No le importa. La iglesia, como les digo, ya no discierne por ella misma. Son los pastores torcidos quienes interpretan las escrituras por ellos. Sí, sí. Martin Luther King, habíamos hablado de esa conferencia que se había hecho, ¿no? Martin Luther King. Seguramente nosotros hemos escuchado también de Martin Luther King. El discurso de Martin Luther King Jr. es el clásico discurso de este evangelio hereje. Martin Luther King, él dijo: paz, diversidad, unidad, amor y las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo ve usted, hermanos, eso? ¿Ah? Paz, diversidad, unidad, amor y las enseñanzas de Jesús. Suena muy bonito, ¿no, hermanos? Suena muy bonito. Pero no debemos olvidar que aquel pastor Martin Luther King Jr., él negó la divinidad de Cristo. Él negó la resurrección corporal de Cristo. Él negó la inerrancia de las Escrituras. Además, hermanos, Martin Luther King Jr. fue expuesto por ser un hombre borracho y un adúltero. Y le hacen una conferencia, el Gospel Coalition le hace una conferencia a ese pastor bautista que murió asesinado, ¿no? Sin lugar a dudas, por todo esto que yo les estoy diciendo, Martin Luther King era un hombre que estaba perdido y sin Dios por el mundo. Pero él fue un gran luchador social que buscaba reivindicaciones sociales para los afroamericanos en los Estados Unidos. Pero él mismo no era un ejemplo del poder del evangelio que salva del pecado. Él no era el ejemplo del poder del evangelio que salva el pecado, por su doctrina hereje y por su vida impía. En resumen, hermanos, la herejía del evangelio social se basa principalmente en el discurso que afirma que la misión de la iglesia no es principalmente predicar al mundo el reino de Cristo que está por venir, sino que la iglesia debe convertirse en un participante activo en el esfuerzo por hacer un mundo, un lugar mejor, un lugar donde no haya pobreza, un lugar donde la anarquía es erradicada, al igual que la injusticia y los sufrimientos de las clases marginadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué dice, hermanos? Eso es lo que enseñan ellos. El evangelio no es nada de lo que yo les he estado diciendo hasta este momento. Eso no es el evangelio. Hemos venido pues enumerando de las enseñanzas de estos predicadores famosos. El evangelio, hermanos, el verdadero evangelio no ha sido dado a la iglesia para arreglar las injusticias sociales de la humanidad. El evangelio, y escuche bien, porque este es otro mensaje que está incluido dentro de ese evangelio social. El evangelio no tiene el propósito de redimir la cultura. Ese es otro argumento del falso evangelio de la justicia social. No tiene el propósito. Dígame una cosa, ¿la cultura puede ser redimida? Yo estoy seguro que usted ha escuchado eso, redimir la cultura. ¿Sabe qué? La cultura no puede ser redimida porque la cultura no tiene alma. La cultura no puede arrepentirse y la cultura no puede creer en Cristo como Salvador. El evangelio pues no está tampoco diseñado para traer paz y justicia social en la tierra, ¿sí? ¿No dice el Señor de que en el mundo sufriremos persecución? ¿No dice el Señor que no ha venido a traer paz sino espada? Y va a poner al padre contra el hijo, a la hija contra la madre. ¿No dice así? Ese es un fruto del evangelio, la persecución. El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución en este mundo caído por el pecado. ¿O es que vamos a abandonar la piedad para entrar en paz con el mundo? ¿Vamos a abandonar el precepto bíblico para unirnos ecuménicamente con los hijos del Papa?
Hermanos, ¿por qué este movimiento del evangelio social es una herejía? Son muchas razones, pero por el tiempo yo voy a citar 3. Primero, porque nosotros somos salvados por fe, no por obras. Y si volvemos a las declaraciones de Tim Keller, veremos que esto no se enseña claramente por ellos. Ellos no enseñan salvación por gracia. Tim Keller dijo, y se lo voy a recordar, ¿cómo sabes que realmente eres salvo por la fe? Cuando te preocupas por los pobres, cuando ves personas sin recursos, tu corazón se dirige a ellos. Si no lo haces, quizás estés salvado, pero te falta la evidencia de la salvación. La justificación lleva a la justicia es el signo de la justificación. Esto está en toda la Biblia. Es como John Piper, que habla de una justicia inicial y de una justicia inicial. Esa es otra herejía que enseña ese predicador. La justicia inicial, pero tienes que alcanzar la justicia social y la justicia final de Cristo. ¿Y cómo alcanzas la justicia final de Cristo? Haciendo obras. O sea, a las finales es gracia más obras, porque si no haces esas obras, no alcanzas la justicia. Hermanos, nosotros creemos que el creyente ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero esas buenas obras son el producto no es que me van a llevar a ser justificados. Segundo, porque hay una sutil afirmación, fíjese bien, de culpar a las estructuras sociales del estado pecaminoso de los seres humanos. Claro, hay pobreza, por eso es que hay delincuencia. No hay trabajo, por eso es que hay delincuencia, hay asesinato. No hay desarrollo personal, no tiene las mismas posibilidades tal vez de acceder a una universidad, entonces me vuelvo un delincuente, me vuelvo un renegado. Lo que hace este falso evangelio es culpar precisamente a la sociedad, las causas del pecado del hombre, en lugar de culpar a la propia naturaleza del hombre. Hermanos, la sociedad no corrompe al hombre. Eso es lo que ellos creen, por eso es que quieren mejorar la sociedad. La sociedad no corrompe al hombre. Eso es victimizar al pecador. Es el pecador el que corrompe la sociedad. Así lo dijo Cristo en Marcos 7. Y tercero, el énfasis en redimir la cultura o la salvación social. En realidad, hermanos, esto de redimir la cultura, y fíjese, es santificar lo mundano. Santificar lo mundano. Santificar el consumo de bebidas alcohólicas. Santificar el rap como una forma válida de adoración. Santificar las expresiones de las culturas caídas como el arte. En realidad, esta es la excusa para poner el mundo dentro de la iglesia y a la iglesia dentro del mundo. Esa es la excusa. Así de sencillo, en 3 palabras. Usted tal vez ha escuchado de Iván Cruz. A mí me da pena él, porque lee su Biblia y todo, pero él ha sido engañado. Él continúa, hermanos, haciendo sus conciertos, sus cosas. Tiene la misma melodía de todas esas canciones de cantina que él tenía, porque eran conocidas así, solo que ahora le ha cambiado de letra. Igual también, no sé, por ahí escuché de los iracundos. También agarran toda la melodía de los iracundos, todo ese rock, pero le ponen letra cristiana. Y ellos creen que llevando esa melodía allí, así como el rap, que tienen ese movimiento sensual y hasta sexual, le ponen letras cristianas. Le dicen, oh Cristo, el Salvador de la gloria. Muy bien, dilo en rap. Ya santificaste el rap. No, eso es meter el mundo dentro de la iglesia. No se puede santificar eso. Es el corazón el que se santifica. Es el corazón. Y esa música, ese arte que le llaman ellos, es el producto de corazones impíos, gobernados por el pecado, la lascivia, el alcohol, las drogas y tanta suciedad que hay en el ser humano que está sin Cristo. Es pues meter la iglesia dentro del mundo. Por eso es que usted ve que esos conciertos llenos de luces psicodélicas, del Gospel Coalition, del Together for the Gospel, llenos de rap, contratan artistas que ni siquiera son cristianos para que compongan cualquier tontería y la canten con sus melodías así.
Por esas tres razones es que este evangelio social es otro evangelio, es una herejía. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y ya para terminar, según las Escrituras, el mensaje del evangelio es este. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, esto es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese es el evangelio. Cualquier otro mensaje que a esto le añada algo, o que a esto le quite algo, a estas sencillas palabras, es otro evangelio. Y los que predican ese otro evangelio, según las palabras del apóstol Pablo, sean anatemas. Sean anatemas. Vamos a orar.